El Conde de Montecristo, venganza y redención. Índice, Venturas en el laberinto del Conde. 1. El complot en el mar. 1.1 El encuentro fatídico en el faraón. 1.2 Intrigas de poder y codicia. 1.3 La trampa que cambió un destino. 2. Entre las paredes de If. 2.1 El abismo de la soledad. 2.2 Alianzas inesperadas. 2.3 La promesa de una libertad robada. 3. El tesoro de Montecristo. 3.1 El misterioso abate Faria. 3.2 Lecciones en la oscuridad. 3.3 La herencia que despierta ambiciones. 4. Máscaras de la alta sociedad. 4.1 El renacimiento del conde. 4.2 Intrigas en París. 4.3 Amores entrelazados. 5. La venganza en marcha. 5.1 El poder de la influencia. 5.2 Los juegos de la venganza. 5.3 Redes que se tejen en la sombra. 6. Duelo de destinos. 6.1 Encuentros y despedidas. 6.2 La confrontación final. 6.3 Decisiones que resuenan en el tiempo. 7. Entre las ruinas del pasado. 7.1 El precio de la venganza. 7.2 La redención en la desolación. 7.3 El camino hacia la paz. 8. Epílogo, el legado del conde. 8.1 El eco eterno de Montecristo. 8.2 Lecciones que perduran en las páginas del tiempo. 8.3 Cierre de un capítulo, comienzo de una leyenda. Introducción, el despertar de un alma herida. En el tumultuoso escenario de la Francia del siglo XIX, la historia del conde de Montecristo se desenvuelve como un drama épico de traición, venganza y redención. Edmond Dantes, un joven marinero injustamente encarcelado, se sumerge en las sombras de la venganza después de escapar de su prisión en la isla de If. A medida que se transforma en el enigmático conde de Montecristo, el lector es testigo de un viaje lleno de giros, donde la búsqueda de justicia se entrelaza con la búsqueda del propio significado de la existencia. 1. El complot en el mar. 1.1 El encuentro fatídico en el faraón. En las aguas azules del Mediterráneo, el barco mercante faraón navega hacia Marsella, llevando consigo sueños de prosperidad y amor. Edmond Dantes, joven marinero y futuro capitán, encuentra en este viaje no solo la promesa de un futuro brillante sino también la traición que sellará su destino. En una serie de eventos encadenados, Dantes es acusado injustamente de conspirar contra el gobierno, marcando el inicio de una odisea llena de desesperación y venganza. Bajo el cielo estrellado, Dantes se ve envuelto en una red de engaños y ambiciones oscuras. El encuentro fatídico en el faraón, donde los hilos del destino se entretejen, desencadena una cadena de sucesos que cambiarán la vida del joven marino para siempre. La llegada de un mensaje clandestino, las sombras de una conspiración política y el susurro traicionero de la envidia dan inicio a un drama que lo llevará desde las cálidas brisas del Mediterráneo hasta las sombrías profundidades de la prisión de If. Este capítulo, impregnado de suspense y trama intrincada, marca el prólogo de la tragedia que aguarda a Edmond Dantes en el laberinto de su destino. 1.2 Intrigas de poder y codicia. La travesía del faraón revela un enigma más oscuro de lo que Edmond Dantes podría haber imaginado. Entre las olas que acarician el casco del barco, se urden planes maquiavélicos que se ciernen sobre el joven marinero como sombras amenazadoras. Mientras el sol se oculta en el horizonte, se destapan las intrigas de poder y codicia que se deslizan como serpientes venenosas entre los corazones de aquellos que buscan su perdición. Detrás de las máscaras de lealtad se esconden intenciones ocultas, y las alianzas se forjan y deshacen como la espuma del mar. En este capítulo, los juegos de poder y las maquinaciones codiciosas se entretejen con la trama, dejando a Edmond Dantes atrapado en una red de conspiración que amenaza con destruir todo lo que ama. El complot se cierne sobre él como una tormenta oscura, y en medio de la traición y la ambición, Dantes comienza a vislumbrar la cruel verdad: en el mundo del poder, la lealtad es efímera y la venganza se gesta en las sombras. 1.3 La trampa que cambió un destino. Edmond Dantes, confiado y ajeno a las sombras que se ciernen, cae inexorablemente en una trampa astutamente tejida por manos desconocidas. La red se tensa lentamente como la espera de un depredador acechando a su presa. En este capítulo, la vida de Dantes da un giro devastador cuando la traición y la perfidia lo envuelven como un sudario.
Los hilos de la venganza se tensan mientras la maquinaria del destino comienza a girar, llevando al joven marinero por un camino sin retorno. Los oscuros secretos que rodean su encarcelamiento salen a la luz, revelando una conspiración tan intrincada como una red de araña. La trampa se cierra, dejando a Dantes luchando contra fuerzas invisibles que amenazan con aplastar su espíritu. En medio de la desesperación, surge la pregunta: ¿cómo un hombre inocente puede sobreponerse a un destino tan cruelmente alterado? 2. Entre las paredes de If. 2.1 El abismo de la soledad. Enclaustrado en el despiadado castillo de If, Edmond Dantes enfrenta las gélidas cadenas de la soledad. Este capítulo nos sumerge en las sombrías profundidades de su cautiverio, donde la desesperanza se mezcla con la amargura y la ira. Las paredes de la prisión, testigos silenciosos de incontables injusticias, encierran a Dantes en un abismo emocional. A medida que el tiempo transcurre de manera inexorable, Dantes experimenta una metamorfosis, transformándose de un joven marinero lleno de esperanza a un hombre marcado por la crueldad del destino. La soledad se convierte en su única compañera, susurrándole sombrías verdades y avivando la llama de la venganza. Este capítulo nos sumerge en la psique de Dantes mientras lucha contra los fantasmas de la traición y la injusticia, tejiendo los cimientos de su futura búsqueda de redención y venganza. 2.2 Alianzas inesperadas. Dantes, envuelto en las sombras de su encierro en el castillo de If, se encuentra ante la necesidad de forjar alianzas inesperadas para sobrevivir en el turbio mundo carcelario. Este capítulo nos sumerge en la complejidad de las relaciones que se gestan entre los reclusos, donde la astucia y la lealtad se entrelazan en una danza peligrosa. El conde, aún en formación, aprende a discernir entre aliados potenciales y enemigos ocultos. Intrigas carcelarias, secretos compartidos y la sutil red de conexiones entre prisioneros dan forma a un entramado tenso y cautivador. En este capítulo, la trama se intensifica a medida que Dantes, impulsado por su sed de venganza y su deseo de redención, teje las primeras hebras de una telaraña destinada a enredar a aquellos que lo traicionaron. 2.3 La promesa de una libertad robada. En las húmedas y frías mazmorras del castillo de If, Edmond Dantes enfrenta la cruel realidad de una libertad arrebatada. En este capítulo, exploramos las profundidades de la desesperación y la lucha interior del protagonista mientras se aferra a la promesa de una libertad que le fue injustamente robada. El conde de Montecristo comienza a trazar un plan meticuloso, donde cada detalle se convierte en un eslabón crucial para desentrañar el complot en su contra. La narrativa se sumerge en las emociones complejas que experimenta Dantes, desde la desesperación hasta la esperanza, mientras su ingenio y determinación se convierten en las herramientas que lo guiarán hacia la tan ansiada libertad. A medida que el lector avanza en este capítulo, se siente envuelto en la atmósfera opresiva de la prisión y el anhelo de redención que impulsa al protagonista a superar los obstáculos que se interponen en su camino hacia la justicia. 3. El tesoro de Montecristo. 3.1 El misterioso abate Faria. En este cautivador capítulo, la trama se enriquece con la introducción del misterioso abate Faria, un prisionero erudito con conocimientos profundos y oscuros. Edmond Dantes, ahora cautivo en el castillo de If, se encuentra con este enigmático hombre, cuya sabiduría y perspicacia pronto se revelan como una luz en la oscuridad de la prisión. El abate Faria se convierte en mentor y guía espiritual de Dantes, compartiendo secretos enterrados y revelándole un tesoro oculto en la isla de Montecristo. Este encuentro marcará un giro crucial en la vida del protagonista, sembrando las semillas de la venganza y la redención que se desarrollarán a lo largo de la novela. Los diálogos entre Dantes y el abate Faria sumergen al lector en una compleja red de intrigas y revelaciones, creando una conexión más profunda con el protagonista y sus motivaciones. Este capítulo, cargado de misterio y anticipación, despierta la curiosidad sobre el verdadero significado del tesoro de Montecristo y las implicaciones que tendrá en la trama. 3.2 Lecciones en la oscuridad. En este intrigante capítulo, Edmond Dantes continúa su aprendizaje bajo la tutela del abate Faria, cuya sabiduría se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad de la prisión. Las lecciones abarcan desde la filosofía y la historia hasta las artes ocultas, revelando al lector una perspectiva única del mundo que rodea a Dantes. Mientras el abate desentraña los misterios del tesoro de Montecristo, Dantes se sumerge en una educación clandestina que va más allá de las murallas de su celda. Este capítulo explora las complejidades de la mente y el espíritu, así como la transformación gradual de Dantes de un marinero inocente a un estratega astuto y vengativo.
Las lecciones en la oscuridad son el fundamento de la futura venganza de Dantes, y cada revelación del abate Faria se convierte en una herramienta afilada en su búsqueda de justicia. La narrativa se teje con diálogos profundos, simbolismos y un sentido palpable de anticipación que impulsa al lector a sumergirse más profundamente en la trama, ansioso por descubrir cómo estas lecciones influirán en el destino del conde de Montecristo. 3.3 La herencia que despierta ambiciones. En este emocionante capítulo, la trama se enriquece con la revelación de la herencia que aguarda al joven Edmond Dantes. El abate Faria, con su sabiduría y astucia, desvela ante Dantes un legado que no solo representa riquezas materiales, sino también un poder que puede ser empleado para moldear el destino de aquellos que se cruzaron en su contra. La herencia, resguardada en la isla de Montecristo, despierta ambiciones y deseos de venganza en el corazón de Dantes. Sin embargo, también plantea cuestionamientos éticos y morales sobre el uso de tal fortuna. Este capítulo explora la dualidad de la codicia y la justicia, ofreciendo al lector una mirada íntima a las complejidades del protagonista. A medida que la trama avanza, la herencia de Montecristo se convierte en un símbolo de poder y redención. La narrativa se enriquece con diálogos intensos, revelaciones impactantes y el surgimiento de un protagonista cuya transformación se ve moldeada por las decisiones que tomará con respecto a esta herencia. Este capítulo lleva al lector a un viaje lleno de intriga y dilemas morales, preparándolo para los giros emocionantes que se avecinan en la trama. 4. Máscaras de la alta sociedad. 4.1 El renacimiento del conde. En este cautivador capítulo, asistimos al renacimiento de Edmond Dantes como el misterioso conde de Montecristo. Con su herencia revelada y su sed de venganza alimentada por los años de injusto encarcelamiento, Dantes comienza a tejer su intrincada red en la alta sociedad parisina. Bajo la máscara de un hombre rico y enigmático, el conde entra en escena, desencadenando un torbellino de especulaciones y curiosidad entre la élite social. El lector se sumerge en la transformación del protagonista, observando cómo adapta su identidad para convertirse en una figura poderosa y astuta. El capítulo está lleno de detalles exquisitos sobre la preparación meticulosa del conde y su entrada triunfal en los círculos sociales selectos. Las descripciones detalladas de los salones lujosos, las intrigas políticas y las relaciones complicadas añaden capas de complejidad a la trama, creando un tapiz vibrante de la sociedad parisina del siglo XIX. A medida que el conde despliega su estrategia maestra, el lector se ve inmerso en un juego de poder, manipulación y revelaciones sorprendentes. Este capítulo establece las bases para el intrigante desarrollo de la trama, marcando el ascenso del conde de Montecristo como una figura central en el escenario parisino y anticipando los enfrentamientos y alianzas que darán forma al destino de los personajes. 4.2 Intrigas en París. En este emocionante capítulo, las intrigas en la alta sociedad parisina alcanzan su punto álgido. El conde de Montecristo, ahora inmerso en el tejido social de la época, desencadena una serie de eventos que capturan la atención de todos. Las alianzas y rivalidades entre los personajes se intensifican, creando una red compleja de relaciones. El lector es testigo de los sutiles movimientos del conde, quien, con astucia y maestría, manipula los hilos de las vidas de aquellos que lo traicionaron en el pasado. Los salones elegantes, las fiestas opulentas y los oscuros callejones de París se convierten en el escenario de un juego de poder en el que el conde se convierte en el jugador principal. En este capítulo se revelan secretos enterrados, y las motivaciones de los personajes se exploran con mayor profundidad. La narrativa se sumerge en la psicología de cada figura, mostrando sus deseos, miedos y ambiciones. Las decisiones del conde afectan no solo a aquellos que lo perjudicaron, sino también a inocentes atrapados en la red de venganza. Las intrigas en París crean una tensión palpable, y el lector queda atrapado en un torbellino de eventos que cambiarán el curso de la historia. Este capítulo sienta las bases para confrontaciones futuras y revela el alcance de la astucia del conde de Montecristo en su búsqueda de justicia y redención. 4.3 Amores entrelazados. En este cautivador capítulo, las complejas relaciones amorosas entre los personajes alcanzan su punto culminante. El conde de Montecristo, enmascarado bajo su identidad aristocrática, se ve inmerso en un torbellino de pasiones y complicidades. Mientras su venganza avanza, descubre que el corazón es vulnerable incluso para aquellos que juraron traicionarlo. Las pasiones clandestinas, los encuentros secretos y las tramas amorosas se entrelazan en un juego peligroso. El conde, astuto y calculador, se convierte en un catalizador de emociones prohibidas que amenazan con desentrañar su meticuloso plan.
La alta sociedad parisina, testigo de estos amores prohibidos, se ve envuelta en un escándalo que cambiará sus vidas para siempre. Este capítulo explora las complejidades del amor y la traición, revelando la fragilidad de las relaciones en un mundo donde las máscaras ocultan verdades incómodas. Los lazos que se forman y se rompen bajo la sombra del conde de Montecristo dan paso a giros inesperados y decisiones desgarradoras. Mientras los protagonistas luchan con sus propios dilemas, la trama se enriquece con capas de drama y emoción. Amores entrelazados añade una dimensión emocional profunda a la narrativa, desafiando las convenciones sociales y explorando el precio del deseo y la venganza. El lector queda inmerso en un juego de pasiones ocultas que dejará huellas imborrables en el destino de los personajes. 5. La venganza en marcha. 5.1 El poder de la influencia. En este cautivador capítulo, asistimos a la maestría del conde de Montecristo en el arte de la manipulación y la influencia. Con su vasta riqueza y conocimientos adquiridos durante sus años de encierro, el conde comienza a tejer su red de venganza con una precisión casi quirúrgica. Montecristo utiliza su posición en la alta sociedad para socavar a aquellos que conspiraron en su contra. A través de sutiles estrategias, logra desacreditar a sus enemigos y ganarse la confianza de aquellos que pueden servir a sus propósitos. Este capítulo nos sumerge en un juego de ajedrez social, donde las alianzas cambian como las mareas y donde el conde es el arquitecto maestro de cada movimiento. Las salas de baile y los salones de París se convierten en campos de batalla donde la astucia y la inteligencia son armas más poderosas que la fuerza bruta. Montecristo, en su camino hacia la venganza, despliega un espectáculo magistral de ingeniería social, dejando perplejos a aquellos que están en su mira. El poder de la influencia no solo avanza la trama con intriga y suspense, sino que también profundiza en la psicología de Montecristo. Su habilidad para manejar a las personas como marionetas revela capas más oscuras de su carácter y plantea preguntas sobre los límites éticos de su búsqueda de justicia. Este capítulo es un viaje emocionante a través de los entresijos del poder y la manipulación en la alta sociedad parisina del siglo XIX. 5.2 Los juegos de la venganza. En este intrigante capítulo, nos sumergimos más profundamente en el elaborado juego de ajedrez que el conde de Montecristo ha desatado en su búsqueda de venganza. Las piezas se mueven con elegancia por el tablero, y cada movimiento estratégico lleva consigo la promesa de consecuencias devastadoras. Montecristo, como un hábil jugador de este juego mortal, orquesta encuentros y revelaciones calculadas para llevar a cabo su plan meticuloso. Las alianzas se forman y se rompen, los secretos se revelan y las vidas se entrelazan en un ballet de intriga. El conde maneja las situaciones con maestría, manteniendo a sus adversarios en constante incertidumbre mientras avanza en su búsqueda de justicia. En este capítulo exploramos los diferentes frentes de la venganza de Montecristo, cómo utiliza la información como arma, cómo manipula los eventos para exponer las verdades ocultas y cómo juega con las emociones de aquellos que están en su camino. Los juegos de la venganza se desarrollan en salones elegantes, callejones oscuros y habitaciones secretas, cada escenario llevando consigo su propio nivel de riesgo y tensión. El lector queda atrapado en la telaraña de la venganza, sintiendo la anticipación crecer a medida que Montecristo revela sus cartas cuidadosamente ocultas. Los juegos de la venganza no solo avanza la trama, sino que también profundiza en la psicología del conde y en las complejidades morales de su misión. Un capítulo lleno de giros y vueltas que mantendrá a los lectores al borde de sus asientos. 5.3 Redes que se tejen en la sombra. En este fascinante capítulo, nos adentramos en las intrincadas redes de influencia que el conde de Montecristo teje en la sombra de la alta sociedad parisina. Montecristo, hábil estratega, aprovecha su conocimiento de los secretos más oscuros de la élite para entrelazar destinos y manipular a aquellos que cree merecedores de su venganza. A medida que las intrigas se despliegan, vemos cómo Montecristo utiliza su astucia para sembrar la discordia entre antiguos aliados, desenterrando verdades ocultas y creando alianzas temporales basadas en la conveniencia y el interés mutuo. Las salas de baile y los salones de la alta sociedad se convierten en escenarios donde los protagonistas y antagonistas interactúan, sin saber que son títeres en un juego mucho más grande. Los personajes se ven envueltos en una red de engaños y manipulaciones, cada uno intentando descifrar las motivaciones detrás de los movimientos del conde. Mientras tanto, Montecristo observa desde las sombras, deleitándose con el caos que ha desatado y saboreando la dulce venganza que se está gestando. Redes que se tejen en la sombra ofrece una visión más profunda de la maestría de Montecristo en la manipulación de las relaciones y las alianzas.
El capítulo revela las complejidades de su plan y cómo utiliza las debilidades humanas para lograr sus fines. Cada hilo que se teje en esta trama contribuye al tapiz emocionante de la venganza y la redención en la historia del Conde de Montecristo. 6. Duelo de destinos. 6.1 Encuentros y despedidas. En este emocionante capítulo, los destinos de los personajes convergen en un torbellino de encuentros y despedidas. Montecristo, con su astucia y determinación, orquesta un elaborado plan que lleva a los protagonistas y antagonistas a cruzar sus caminos de maneras inesperadas. Los encuentros son tan intensos como las despedidas, y cada interacción está impregnada de tensiones no resueltas, secretos guardados y emociones a flor de piel. Montecristo, en su papel de titiritero, maneja las cuerdas de este duelo de destinos, llevando a los personajes a enfrentarse a verdades incómodas y confrontaciones dolorosas. Los pasillos de París se convierten en el escenario de este duelo, donde se entrelazan pasados oscuros y promesas rotas. Amores que alguna vez florecieron ahora se enfrentan a la prueba del tiempo y la venganza. Alianzas se forman y se deshacen en un ballet complejo de lealtades cambiantes. En medio de este duelo, Montecristo se enfrenta a sus propias emociones mientras navega por las complejidades de su plan. ¿Logrará la venganza proporcionarle la redención que busca, o se perderá en las sombras de su propio designio? Encuentros y despedidas promete ser un capítulo lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y el inevitable choque de destinos que define esta trama épica de venganza y redención. 6.2 La confrontación final. La narrativa llega a su punto álgido en este emocionante capítulo, donde las fuerzas opuestas finalmente chocan en una confrontación tan esperada como temida. Montecristo, el arquitecto maestro de la venganza, se encuentra cara a cara con aquellos que lo traicionaron en el pasado. El escenario está listo para la batalla final, y la mansión de Montecristo se convierte en el epicentro de esta épica confrontación. Los diálogos tensos y las miradas llenas de significado crean una atmósfera cargada de emoción. Las alianzas se tambalean, y los secretos que han permanecido ocultos salen a la luz en un juego mortal de revelaciones. Cada personaje, con sus motivaciones y deseos, contribuye a la intensidad de la confrontación, mientras los destinos convergen en un momento crucial. En este enfrentamiento final, Montecristo despliega toda su astucia y habilidad estratégica. Cada movimiento está calculado con precisión, y cada palabra pronunciada lleva consigo el peso de años de planificación y sufrimiento. Los lazos del pasado se estiran hasta el límite y la red de venganza tejida meticulosamente comienza a cerrarse. Los lectores se verán inmersos en una narrativa llena de suspense, donde la resolución de conflictos pendientes y la revelación de verdades ocultas mantendrán sus ojos pegados a las páginas. ¿Prevalecerá la justicia, o la venganza consumirá a todos en su camino? La confrontación final promete ser un capítulo épico donde las emociones alcanzan su punto culminante, y los destinos de los personajes se definen de una vez por todas en esta inolvidable saga de venganza y redención. 6.3 Decisiones que resuenan en el tiempo. En este capítulo impactante, las decisiones tomadas durante la confrontación final reverberan en el tejido mismo del tiempo. Después del enfrentamiento épico entre Montecristo y sus enemigos, el panorama cambia irrevocablemente. La mansión de Montecristo, testigo mudo de tantos secretos y estrategias, se convierte en el escenario donde las decisiones cruciales se entrelazan con el destino de los personajes. Las repercusiones de la confrontación se extienden más allá de las paredes de la mansión, alcanzando a aquellos que estuvieron involucrados indirectamente en la trama de venganza. Las alianzas se reconfiguran y las lealtades son puestas a prueba en un momento en que la verdad y la redención están al alcance. Cada elección, ya sea motivada por la redención, la culpa o la sed de poder, deja una marca indeleble en la historia. Los personajes, después de tanto tiempo, confrontan las consecuencias de sus acciones. La narrativa explora la complejidad de la naturaleza humana y cómo las decisiones, incluso las más aparentemente pequeñas, pueden tener un impacto duradero. Este capítulo es un viaje emocional para los lectores, ya que presencian la resolución de los arcos narrativos de los personajes. Las reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro llevan a momentos de revelación y autoaceptación. Las decisiones que resuenan en el tiempo dan forma al epílogo de la historia, preparando el escenario para la conclusión de esta saga llena de giros inesperados y emociones intensas. 7. Entre las ruinas del pasado. 7.1 El precio de la venganza. En este capítulo conmovedor, las ruinas del pasado emergen como testigos silenciosos de los sacrificios hechos en busca de venganza.
Montecristo, aunque victorioso en su búsqueda, se enfrenta al costo emocional y moral de sus acciones. Las ruinas simbolizan no solo la destrucción física de los lugares familiares, sino también la fractura en las relaciones y la pérdida de la inocencia. Montecristo reflexiona sobre el precio pagado por la venganza, cuestionando si la satisfacción de su búsqueda justifica los estragos dejados a su paso. Los personajes secundarios, afectados por los eventos, lidian con la realidad de sus decisiones y buscan encontrar sentido en el caos resultante. A medida que Montecristo explora las ruinas, descubre capas más profundas de su propio ser y se enfrenta a la responsabilidad de sus elecciones. Los lectores son llevados a través de un viaje introspectivo, donde la redención y la comprensión se convierten en elementos cruciales. El capítulo destaca la complejidad moral de la venganza y cómo, a pesar de las intenciones originales, puede dejar un rastro de destrucción. Los diálogos emotivos y las revelaciones impactantes tejen una narrativa poderosa que establece las bases para el clímax final de la historia. 7.2 La redención en la desolación. En este emotivo capítulo, la trama se sumerge en las profundidades de la desolación mientras los personajes principales enfrentan la realidad de sus acciones y buscan la redención. Montecristo, consciente de los estragos causados por su sed de venganza, se embarca en un viaje interno para encontrar un propósito más elevado. La desolación del entorno refleja el estado emocional de los personajes, creando un escenario melancólico donde las almas heridas buscan sanar. Montecristo se encuentra con aquellos a quienes ha afectado directa o indirectamente, confrontando las consecuencias de sus decisiones. Los encuentros son cargados de emociones y revelaciones que desencadenan un proceso de reflexión profunda. Los personajes secundarios, afectados por las acciones del conde, exploran caminos hacia la redención y la reconciliación. La narrativa se enriquece con diálogos conmovedores y giros inesperados que mantienen a los lectores pegados a cada palabra. En medio de la desolación, surge un rayo de esperanza mientras Montecristo se esfuerza por enmendar el daño causado. La redención se convierte en un tema central, explorando la capacidad de transformación y perdón incluso en los momentos más oscuros. Este capítulo sienta las bases para un clímax conmovedor y una conclusión que resonará en la memoria de los lectores. 7.3 El camino hacia la paz. En el apoteósico desenlace de El Conde de Montecristo, Venganza y Redención, el capítulo El camino hacia la paz lleva a los lectores a través de la última etapa del viaje emocional de Edmond Dantes, también conocido como El Conde de Montecristo. La narrativa se sumerge en un proceso de reconciliación interna y externa mientras los hilos sueltos de la venganza se entrelazan con los de la redención. En este capítulo Montecristo se enfrenta a las consecuencias finales de sus acciones. Las decisiones tomadas, los enigmas desentrañados y las vidas alteradas convergen en un punto crucial. Se revelan secretos ocultos y se exploran los límites del perdón y la compasión. La paz, el tema central, se convierte en la luz al final del túnel después de una travesía llena de sombras. Los personajes secundarios, cuyos destinos han estado entrelazados con el conde, también encuentran su propia senda hacia la paz. Se exploran los lazos que se han formado a lo largo de la historia y cómo estos lazos afectan el futuro de cada personaje. Las despedidas, las revelaciones y las promesas cumplen un papel esencial en este emotivo capítulo. La narrativa se desenvuelve con elegancia, llevando a los lectores a través de un torrente de emociones. Los giros inesperados y las resoluciones satisfactorias construyen un clímax conmovedor que cierra este capítulo de la vida del Conde de Montecristo de manera magistral y deja una impresión duradera. 8. Epílogo, el legado del conde. 8.1 El eco eterno de Montecristo. En el capítulo final de El Conde de Montecristo, Venganza y Redención, titulado El eco eterno de Montecristo, la historia culmina con una mirada al legado perdurable del conde y cómo su influencia resuena a lo largo del tiempo. Este epílogo ofrece una reflexión profunda sobre los eventos que han transcurrido y cómo han moldeado no solo al protagonista, sino también a aquellos que lo rodearon. El capítulo comienza explorando cómo las acciones del conde han dejado una marca indeleble en la sociedad y cómo su presencia continúa siendo recordada mucho después de que los eventos principales hayan concluido. Se examinan las lecciones aprendidas, las transformaciones personales y el impacto duradero de las decisiones tomadas a lo largo de la narrativa. A medida que los personajes reflexionan sobre sus propias trayectorias y cómo han sido moldeados por la presencia del conde, el lector es testigo de la evolución completa de cada figura. Se revelan destinos finales, nuevas oportunidades y conexiones que trascienden las páginas del libro.
El epílogo, lleno de emotividad y significado, ofrece un cierre completo a la saga del Conde de Montecristo. Los elementos finales de la historia se entrelazan con la visión general de la trama, creando un epílogo que no solo concluye la narrativa, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza de la venganza, la redención y la perdurabilidad del legado humano. 8.2 Lecciones que perduran en las páginas del tiempo. En este capítulo final de El Conde de Montecristo, Venganza y Redención, titulado Lecciones que perduran en las páginas del tiempo, la narrativa se sumerge en una profunda reflexión sobre las lecciones fundamentales extraídas de la tumultuosa vida del conde. El capítulo comienza explorando las enseñanzas y experiencias que han esculpido la filosofía de Edmond Dantes a lo largo de los años. Se desglosan momentos cruciales de su vida, revelando cómo las pruebas y tribulaciones han forjado su perspectiva única sobre la venganza, la redención y la verdadera naturaleza humana. A medida que los personajes principales reflexionan sobre las lecciones que han aprendido a lo largo de la trama, el lector es guiado a través de una introspección emotiva. Se revelan verdades universales sobre la moralidad, la justicia y la búsqueda de significado en medio del caos. El capítulo no solo ofrece un resumen de las lecciones aprendidas por los personajes, sino que también invita a los lectores a considerar cómo estas enseñanzas se aplican a sus propias vidas. Se destaca la perdurabilidad de la sabiduría que trasciende las páginas del libro y sigue resonando en la conciencia colectiva. Con un tono reflexivo y emotivo, Lecciones que perduran en las páginas del tiempo, sirve como un epílogo enriquecedor que va más allá de la narrativa y deja a los lectores con pensamientos duraderos sobre la complejidad de la condición humana. 8.3 Cierre de un capítulo, comienzo de una leyenda. En el último capítulo de El Conde de Montecristo, Venganza y Redención, titulado Cierre de un capítulo, comienzo de una leyenda, la historia alcanza su clímax final y se despiden los personajes que han cautivado a los lectores a lo largo de esta épica narrativa. El capítulo comienza con la culminación de los destinos de los protagonistas y antagonistas, revelando el desenlace de las intrincadas tramas que han tejido a lo largo de la novela. Los lazos se estrechan, las verdades salen a la luz y los personajes enfrentan las consecuencias de sus elecciones, proporcionando un cierre satisfactorio a las diversas líneas argumentales. La leyenda del Conde de Montecristo, marcada por la venganza, la redención y las complejidades de la naturaleza humana, llega a su fin, pero no sin dejar una huella imborrable en la historia literaria. Este capítulo no solo cierra el libro, sino que también destaca el impacto perdurable de la narrativa en la mente y el corazón de los lectores. A medida que se baja el telón, se invita a los lectores a reflexionar sobre el viaje emocional y moral que han experimentado junto con los personajes. Las lecciones aprendidas, los dilemas éticos y las transformaciones personales convergen en un poderoso cierre que resuena mucho después de que se cierra el libro. Este capítulo final no solo marca el cierre de una historia, sino el inicio de una leyenda literaria que continuará inspirando a generaciones futuras. La obra se despide con un legado que trasciende las páginas y se convierte en una parte indeleble del canon literario. Créditos de autor y medidas anticopia. Copyright 2023 por Joaco Slep. Agradecimientos especiales a mis lectores, cuya curiosidad y apoyo hicieron posible esta travesía literaria. Al equipo de producción y edición por su dedicación y habilidades técnicas. Medidas anticopia. Este ebook está protegido por derechos de autor. Cualquier intento de reproducción, distribución no autorizada, o utilización no permitida de su contenido está sujeto a las leyes de derechos de autor y será tratado con las medidas legales correspondientes. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este ebook, incluyendo textos, imágenes y diseño, sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor. Cualquier solicitud de permisos, colaboraciones o preguntas relacionadas con los derechos de autor puede dirigirse a donjoaco84@gmail.com. Gracias por respetar la creatividad y el esfuerzo dedicados a la creación de esta obra. Joaco Slep. donjoaco84@gmail.com